A partir del período reformador que llevó a la creación de la República en el siglo XIX, persisten en la educación mexicana dos características que han influido decisivamente, condicionando y hasta cierto punto frenando su evolución, no obstante las variaciones en ideas, actores y contextos en diferentes etapas. De ahí la pregunta: ¿podemos esperar resultados diferentes en la educación si seguimos haciendo esencialmente lo mismo una y otra vez? La primera de estas características, especialmente evidente a partir de la formación de la República durante la segunda mitad del siglo XIX, ha sido la educación mexicana convertida en escenario persistente de conflictos entre intereses de personas y grupos que la han usado, a veces como objeto y a veces como pretexto. Los primeros buscando obtener el control político del sistema educativo para poder decidir e influir sobre aspectos tan importantes como los contenidos de aprendizaje, los procesos laborales de contratación, capacitación y permanencia o la aplicación de recursos financieros. Y los segundos, utilizando la educación como recurso para lograr beneficios en escenarios políticos como por ejemplo el electoral. Como sugiere Ann Staples en un texto sobre la educación mexicana después de las reformas de 1833, históricamente estos conflictos no pueden entenderse si se les ve como enfrentamientos entre bloques ideológicos sobre conceptos tales como modernidad, liberalismo, secularización y laicismo. En cambio, propone Staples, son principalmente disputas personales y de grupos para lograr o mantener el poder en forma de privilegios, puestos de trabajo, influencia política y ganancias económicas. La segunda característica, históricamente trenzada y en gran medida consecuencia de la anterior, es la falta de continuidad, que reduce los procesos de la educación a tiempos administrativos y políticos absurdos, que constantemente los detienen, modifican y reinventan, sin tener el orden, disciplina y visión sistemática requeridas sobre un tema fundamental que por su relación orgánica con las raíces culturales de la nación requiere de certidumbre y tiempo para fructificar. En el discurso, en las normas y en los hechos, se ha confundido la necesidad estratégica de ajustes a procesos que por naturaleza son de largo plazo, con golpes voluntaristas, ocurrencias y movilizaciones que en poco o nada ayudan a la educación. Las pugnas constantes que han secuestrado a la educación desde afuera y desde adentro, y la falta de continuidad que los protagonismos políticos e iluminados propician con sus acciones, nos mantienen en un estado de frustración permanente frente a la intención histórica, construida inicialmente en las propuestas de Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, y retomada posteriormente por los reformadores del siglo XIX, en el sentido de crear, aumentar y diversificar las oportunidades educativas de calidad para todos los mexicanos, bajo los principios de la educación laica y el control estatal del sistema educativo, incluyendo desde luego la formación de maestros. Desde hace varias décadas no han dejado de aparecer y desaparecer reformas a la educación, algunas llamadas así y otras de diferente manera, todas alcanzando algunas metas ciertamente, pero careciendo en general de continuidad orgánica más allá del periodo de gobierno en que surgieron. De lo más visible en cada giro sexenal ha sido el aumento en el número de palabras al texto constitucional, un modelo educativo cada vez más complicado y un discurso de cambios supuestamente profundos con poca efectividad o trascendencia. Ha podido más el corto plazo y la versión actualizada de la misma lucha por el control político de la educación que la capacidad del Estado y de los mexicanos para llegar a acuerdos de alcance y consenso verdaderamente nacionales sobre la educación. A estas alturas, ya no sabemos qué es en realidad una reforma educativa y sobre todo a quién beneficia al final de cuentas. Las que ha habido recientemente se han concentrado en temas laborales y administrativos. Lo educativo ha sido marginado y poco a poco, desde el Estado mexicano, se ha preferido la visión de la educación particular en la gestión gubernamental. En un artículo publicado en el periódico La Verdad del Sureste en 2013, Lenin Bocanegra se refirió a la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto en los siguientes términos: no es nuevo que en cada sexenio se echen a andar proyectos educativos que son adornados por un amplio legajo de conceptos,
que prometen poner a México a la vanguardia educativa, bajo el señuelo de que ahora sí produciremos jóvenes suficientes y eficientes para activar la economía y alcanzar la competitividad. Pero que no son, al final de cuentas, más que discursos renovados que carecen de filosofía, identidad y de valores nacionales. En el siguiente turno sexenal, a propósito de las propuestas de campaña de López Obrador, Alejandro Suárez escribió en su columna de El Sol de México en agosto de 2018 lo siguiente: en los últimos 26 años, México ha experimentado 4 reformas educativas. Esto significa que, en promedio, cada 6 años y medio, poco más de lo que tarda una generación en cursar la primaria, nuestro país realiza cambios en el modelo educativo. En este escenario, en el que cada gobierno descubre una verdad trascendente cuya vigencia es de 6 años o menos, se producen igualmente interminables luchas en las que convergen toda clase de intereses, algunos de ellos seguramente enfocados de manera honesta a la necesidad de mejorar la educación, pero difíciles de distinguir, quizás porque sus voceros y sus métodos representan al mismo tiempo a otros intereses, creándose dudas sobre sus verdaderas intenciones. Así, por ejemplo, parece inapropiado buscar la mejora de la educación pública desde el balcón empresarial privado, de quienes se abrogan sin merecerlo y sin haberla recibido la representación de toda una sociedad. Igualmente parece inapropiada una intención de mejora de la educación que trata de hacer valer propuestas en principio razonables, como la democratización del gremio, así como de la educación y del país, pero utilizando para ello métodos como la movilización permanente y sobre todo la disrupción de instituciones que la propia sociedad se ha creado para funcionar adecuadamente. Las reformas educativas del gobierno anterior y del actual se identifican en puntos clave. Ambas pretenden ser lo definitivo y lo trascendente. En ambas se presume que fueron materia de consulta pública, pero todos sabemos lo que eso significa cuando de simular se trata en este país. En suma, va a ser difícil esperar resultados diferentes, no importa que nos impongan otras 5 reformas educativas, si seguimos haciendo lo mismo de la misma manera. A casi 190 años de que la educación se definió como una de las raíces principales en el surgimiento de la República, la necesidad de convertirla en la plataforma liberadora indispensable de la sociedad está todavía muy lejos de satisfacerse. Pero no todo está fuera de nuestro alcance como nación, siempre y cuando logremos asegurar que la educación deje de ser el tiempo interrumpido y el espacio preferido de las demagogias, iluminados, conflictos de interés o tiempos administrativos.